Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, ¿cómo hacer trampa de forma inteligente? Vamos a aclarar aquí un puntito de uno de los amigos que nos escribe sobre algo que no pudo entender totalmente bien con el tema este de cómo hacer trampa de forma inteligente. De hecho, ese es uno de los temas más populares que existen. Que mucho le gusta a la gente hacer trampa. Y sobre todo si uno le dice de forma inteligente. Ok, en el libro Poder de Metabolismo hay un capítulo que se llama Cómo hacer trampa de forma inteligente, donde explica un descubrimiento que se hizo sobre cómo funciona el páncreas. El páncreas es un órgano que tenemos aquí en el centro, es como del tamaño de nuestro puño, y es el órgano que produce la insulina. Y esa insulina es la insulina que si está en exceso, en combinación con la glucosa y con la grasa, pues nos van a crear más grasa. Así que no se puede engordar sin insulina. Quiere decir que eso depende de cuánta insulina produce el páncreas. Basado en ese descubrimiento, los doctores Heller, que son marido y mujer, son dos doctores investigadores, descubrieron una forma de hacer trampa de forma inteligente, que la gente pues lo disfruta muchísimo, porque a veces estamos haciendo dieta para bajar de peso y queremos hacer la dieta 2x1 o la dieta 3x1 del libro El Poder de Metabolismo, y sin embargo a veces llegamos a una fiesta, llegamos a una ocasión donde no es pertinente ponernos a hacer dieta. Hay que comerse lo que hay que comerse, hay que disfrutarlo y es inteligente hacerlo de una forma donde podamos hacer eso sin engordar. Y de eso se trata el tema de cómo hacer trampa de forma inteligente. Ese episodio está por aquí, es el episodio número 149 de Metabolismo TV. Quiero agradecer a todas esas personas, igual que el amigo José González, que nos escribe esta nota y que queremos aclarar ahora. Todos ustedes que quieran hacer notas, comentarios sobre los episodios de Metabolismo TV, solamente tienen que escribirlo aquí mismo en Metabolismo TV, a la parte de abajo. Nosotros con mucho gusto lo ponemos en lista para contestarlo. Muchas veces lo estamos contestando con un video, como es este caso, por lo tanto no se lo vamos a contestar por escrito, porque de esa forma otras personas lo pueden disfrutar, la pregunta y la contestación. Ok, pero vamos a explicarla aquí. Fíjense, nos dice el amigo José González, dice, no entiendo por qué entonces, él acababa de ver el episodio de cómo hacer trampa de forma inteligente, el episodio 149, y dice, no entiendo por qué entonces si el golpe de insulina se basa en lo que se come en la comida anterior, entonces cuando venga la hora de cena, aunque comas dieta 2x1 o dieta 3x1, la insulina que se va a producir va a ser mucha, porque es la comida anterior en la que se hace el golpe de insulina y va a comenzar a comer automáticamente. En principio lo que está diciendo el amigo es esto. José entendió que como la comida anterior es la que determina cuánta insulina puede llegar a producir el páncreas, por lo menos en su primer disparo, él entendió que no importa lo que coma, poco o mucho carbohidrato, como quiera va a engordar. Vamos a aclarar eso para que lo puedan entender las personas que están viendo esta contestación y que hayan o no hayan visto el episodio, que se los recomiendo, el episodio número 149, que se llama Cómo hacer trampa de forma inteligente. Mire, en el libro El Poder de Metabolismo, en este libro, allá en la versión de México, en este libro, acá en la versión de Puerto Rico, Estados Unidos, van a encontrar un capítulo que se llama Cómo hacer trampa de forma inteligente. En ese capítulo le explica cómo usted manejar una situación donde tiene que comer mucho carbohidrato, mucho de lo que engorda, mucho carbohidrato refinado, arroz, papa, dulce, helado, lo que sea, y no quiere que le engorde. Entonces, básicamente lo que descubrieron, lo voy a hacer lo más rapidito posible. Fíjense, el cuerpo humano tiene en el centro aquí el páncreas, aquí. El páncreas produce una hormona que es la que engorda, que se llama insulina. Pero esa hormona solamente se produce en respuesta a los carbohidratos. Eso no quiere decir que si usted come carne no va a haber insulina. Lo que pasa es que va a haber muy poca insulina. No quiere decir que si usted come grasa no va a haber insulina. Sí, va a haber insulina, pero muy poca. Ahora, ¿cuándo es que el cuerpo humano produce mucha insulina? ¿Qué es lo que engorda? Cuando usted come mucho carbohidrato. Entonces, lo que descubrieron los doctores Heller, que es lo que quiero explicarle aquí al amigo José y a las otras personas que nos están oyendo ahora, es si usted hace un plato 2x1, digamos, algo así, ¿no? Donde usted dice, ok, voy a poner 2 alimentos tipo A, que son de los que adelgazan, que son de los que producen poca insulina, y un alimento tipo E,
que es de los que engorda, ¿no? Eso es una forma de controlar los carbohidratos refinados, que son los E, que son los que producen este montón de insulina. Usted no puede engordar sin el exceso de insulina, pero tampoco puede tener exceso de insulina sin el exceso de carbohidratos, porque una cosa trae la otra. La forma en que funciona el cuerpo, vamos a decir, por ejemplo, que usted al almuerzo, en México le dicen la comida. Nosotros acá en Puerto Rico le llamamos almuerzo, pero allá le dicen la comida. Y ustedes diferencian, en México, por ejemplo, le dicen la cena. Acá también en Puerto Rico se llama la cena, ¿no? Si usted al almuerzo comió mucho carbohidrato, el páncreas reacciona adaptándose. Eso quiere decir que cuando usted empieza en la cena a comer, si va a comer mucho carbohidrato, se fuñó, porque ya el páncreas está esperando mucho abasto de carbohidrato. Por lo tanto, su primer disparo, el páncreas, le voy a dibujar un páncreas aquí mal dibujado, ¿no? El páncreas hace dos disparos. Un primer disparo de insulina que está basado en la comida anterior. En cuánto comió esa persona en carbohidrato la comida anterior. Y un segundo disparo que lo hace a la hora, en una hora después de empezar a comer, que está basado en cuánto usted está comiendo. Quiere decir que usted tiene dos oportunidades. La forma de hacer trampa inteligente es que usted sabe que este primer disparo está basado, la cantidad de insulina está basado mucho en el factor de cuánto carbohidrato comió anterior, pero también está basado en cuánto carbohidrato usted está comiendo, en ambos factores. Quiere decir que si yo sé que la comida fue alta en carbohidratos, pues ya yo sé que mi páncreas está esperando que yo para la cena le dé mucho carbohidrato y está preparado para enviarme un primer disparo muy fuerte de insulina. El truco es este. Yo lo que hago es que le doy bien poco carbohidrato y hago un 2x1 o un 3x1, como se explica en el libro, y no dejo que ese primer disparo sea fuerte, porque al yo utilizar poco carbohidrato no me va a permitir que dispare toda esa insulina que estaba listo para dispararme. Ya una vez que pase esa cena, la próxima, que es un desayuno, al próximo día, como fue poquito, ahora el páncreas está esperando poquito. Por lo tanto, puedo volver a hacer mi 2x1 y no tengo problema. En otras palabras, que si usted en algún momento hizo lo que nosotros acá en Puerto Rico llamamos un desmadre, una comelata, un fiestón, o sea que se hartó de carbohidratos, pues ya usted sabe que el páncreas va a producir un primer disparo fuerte. Pero solamente lo va a producir fuerte si usted le da una motivación. Y la motivación es que le dé mucho carbohidrato. Si usted se pone inteligente y en vez de darle mucho carbohidrato, le da poquito carbohidrato después de haber hecho, vamos a decir que el exceso de carbohidrato usted lo consiguió a la hora del almuerzo, a la hora de la comida. Pues ya para la cena sabe que su cuerpo está listo para que usted engorde. Pero a usted ponerse más inteligente, usa poquito carbohidrato y no le da oportunidad al páncreas que dispare ese montón de insulina que entonces luego se le convierte en grasa y lo ponga gordito. De esa forma usted hace trampa de forma inteligente y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.